Hermoso, ¿no? Excelente. Vamos a ponernos de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios. Los que no pueden por cuestión de salud pueden quedarse sentados. Dice así la palabra en Lucas 23, versos del 26 al 46. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, escarneciéndole y presentándole en vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún teméis a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Pueden tomar asiento. El sermón de las 7 palabras. Este es uno de los sermones más esperados, uno de los sermones más escuchados en Semana Santa. Jesús estuvo muchas horas colgado en la cruz, y la cruz fue su último púlpito. Jesús predicó al borde del mar, en una barca, en un monte, y el púlpito ahora de Jesús era la cruz. Allí Jesús exclamó 7 frases memorables, famosas, que se han llamado las 7 palabras. Y estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este fue su último sermón. Estas 7 frases son uno de los mensajes más profundos que Jesús haya predicado. Muchos teólogos llaman el sermón de las 7 palabras, lo llaman el Evangelio en miniatura, o la síntesis del Evangelio. Vuelvo y repito, las 7 palabras es la síntesis del Evangelio. En las 7 palabras encontramos el plan divino que Dios tiene para todo ser humano. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy con la ayuda de Dios. La primera palabra está en el versículo 34 del pasaje que acabamos de leer. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal si yo me coloca por favor esa imagen?
La crucifixión era el método de ejecución más salvaje y humillante para un ser humano. No sé si John está, ¿tienes la imagen? ¿No está la imagen? ¿No? Ah, bueno. Bueno, imagínense ustedes a una hilada de personas, de 10, 15 personas, 20 personas crucificadas. Ese era el método romano de darle una sentencia de muerte a la gente mala, a la gente malvada. Imagínense en eso. Un cuerpo colgado en una cruz, comido por las aves. ¿Usted se imagina pasar por ahí y ver ese espectáculo? Tremendo, ¿no? Y este era un mensaje para los que desafiaban al imperio romano. Jesús estaba sufriendo tal vez el peor castigo que alguien pudiera recibir. Lo habían azotado, lo habían golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero. Y los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos de las personas que estaban colgadas en una cruz. Y era normal, ¿cierto?, que un condenado a muerte maldiga a los que lo están ejecutando. Pero aquí vemos que Jesús no hizo lo que los demás hicieron. Jesús no insultó, Jesús no dijo palabras maldicientes. Solamente escucharon estas palabras que tal vez estos soldados nunca habían escuchado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados escucharon palabras de perdón y misericordia, palabras que no tenían rencor, palabras que donde no había amargura. Aquí vemos a un Jesús perdonando y pidiéndole al Padre Celestial que también los perdonara. Jesús le estaba pidiendo al Padre Celestial que no los destruyera. Jesús no dijo: Señor, yo los perdono, pero la venganza es tuya. Jesús no dijo eso. Jesús tampoco le pidió al Padre que no tuviera misericordia de ellos. No, antes Jesús le dijo: Padre, perdónalos. Jesús estaba pidiendo misericordia para los que lo estaban crucificando, para los que le estaban causando gran dolor. Yo creo que esta palabra nos trae una enseñanza a usted y a mí, que nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar a aquellas personas que nos causan dolor y sufrimiento. Que usted y yo como cristianos debemos de perdonar sin anhelar venganza, sin anhelar que Dios ejecute en ellos justicia, que Dios los castigue. De esa forma no debemos de pensar como cristianos. Qué triste que hay personas que terminan su vida odiando, terminan su vida llenos de resentimiento y terminan su vida llenas de amargura. Aquí vemos a Jesús terminando sus días aquí en la tierra perdonando. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir en esta noche a cada uno de nosotros. No te vayas de este mundo sin haber perdonado. Yo sé que para algunas personas les es difícil perdonar. Para otras es más fácil. Pero Dios nos está dando un mandato. Por ahí hay una canción que dice: que te perdone yo. Y esa es la forma de pensar de muchos de nosotros. Que Dios te perdone, pero yo no te voy a perdonar. Otros dicen: sí, yo te perdono, pero estoy pidiendo a Dios que no tenga
de ti misericordia. Dígame qué clase de perdón es ese. Pero quiero darle otro enfoque a esta primer palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús dijo estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿usted cree que Jesús también estaba pensando en sus discípulos que huyeron, que lo negaron, que se llenaron de dudas como Tomás, que lo negaron y lo traicionaron? Sí, Jesús también le estaba pidiendo al Padre que perdonara también a sus discípulos que huyeron como cobardes. Pero también quiero hacerles otra pregunta. ¿Será que esta palabra también tiene algo que ver con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros herimos a Dios? Me llama tanto la atención lo que José hizo cuando él fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan las palabras de José? ¿Cómo yo he de pecar contra Dios? ¿Usted sabía que todo pecado, usted y yo ofendemos a Dios? Cada pecado que usted y yo cometamos, estamos hiriendo a Dios, estamos lastimando a Dios. Entonces estas palabras también es para nosotros. Entonces aquí vemos el amor y la misericordia de Dios. Aquí vemos el perdón de Dios, que Dios no tiene en cuenta en un librito por ahí, este me debe esta, este me debe aquella. No, Dios es un Dios que olvida. La Biblia dice que el perdón de Dios es tan grande que echa a lo más profundo de la mar nuestros pecados para nunca más que acordarse de ellos. Ese es el perdón de Dios. Dios quita toda culpa, Dios quita toda consecuencia legal que tengas con Dios. Si Dios te perdonó, te dirá, pastor, pero yo hice un pecado muy grave, muy feo, muy asqueroso. ¿Sabes? Si Dios te perdonó, si Dios dijo esta palabra a favor tuyo, te aseguro que en el día del juicio el Señor no va a tener en cuenta ¿qué? Ese pecado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La segunda palabra está en Lucas 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Busqué la palabra ahí en el original. La palabra malhechor significa criminal, persona mala. La Biblia dice que uno de ellos se burló de Jesús, que uno de ellos lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado. Dios le dio estas palabras a este malhechor arrepentido que le hizo una petición a Jesús, ahí conversando en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero lo más lindo es que Jesucristo no lo rechazó. Jesús no le dijo, no hombre, es que tú has vivido una vida tan mala y arrepentirte aquí ya a segundos de morirte, eso no es justo. Jesús no dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Hoy estarás ¿con qué? Conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra nos deja varias enseñanzas. ¿Cuál? Que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. Otra enseñanza que nos deja esta palabra, esa segunda palabra, es que nunca es demasiado pecador para que una persona entre al reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están acá tienen habitantes, tienen familiares como habitantes de calle? Que llevan 10, 15 años en el vicio y en las calles de Medellín. Y dirá usted, esa persona, ya no hay nada más que hacer por eso.
esa persona está tan entregada al pecado y a las cosas del mundo que es demasiado pecador para que esa persona entre al reino de los cielos. Mentira. Otra enseñanza que nos deja esta segunda palabra es que no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Y nosotros somos muy buenos para eso, para cerrarle las puertas del cielo a las personas. Esta segunda palabra nos enseña que todos los que estamos acá cabemos en el reino de Dios. Esta segunda palabra también me enseña algo a mí, que la justicia divina es muy distinta a la justicia ¿qué? Humana. Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. En cambio, la justicia humana da a cada uno lo que merece. Aquí vemos que Dios es distinto. Hay una parábola muy linda, lástima el tiempo, pero cuando estén en casa, qué bueno que la lean. Mateo 20, del 1 al 15, hay una parábola sobre los obreros de la viña. Voy a contarla así en poquitos segundos. El dueño de una viña contrató a varios trabajadores para que trabajaran en su viña. Y les dijo a todos, les voy a pagar, ¿qué? Un salario justo. Entonces, el dueño de la viña fue a la plaza y contrató a varios para que comenzaran a trabajar a las 9 de la mañana. De nuevo, fue a la plaza y contrató a otros para que comenzaran a trabajar a mediodía. Y luego el dueño de la viña fue a la plaza y contrató a otros para que comenzaran a trabajar a las 3 de la tarde. Y por último, fue a la plaza y contrató a otros para que entraran a trabajar a las 5 de la tarde. Y el día terminaba a las 6. Entonces llegó la hora, las 6 de la tarde. Todos recibieron su pago. Y cuando los que comenzaron a trabajar desde las 9 de la mañana vieron de que recibieron el mismo pago de aquellos que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde, ellos le dijeron al dueño de la viña, eso no es justo. Eso no es justo porque nosotros estamos desde las 9 de la mañana aguantando sol, estamos súper cansados, mientras que estos llegaron a las 5, apenas llevan una hora de trabajo y usted le está pagando igual que a todos. Eso no es justo. Sí, la justicia humana dice que eso no es justo. Nosotros somos así. Y alguien la cometió, que la pague. ¿Cierto que sí? Esa es la forma de pensar de nosotros. Si alguien la embarró, que lo metan a la cárcel. ¿Sabe? Dios no piensa de esa manera. Cuando Dios perdona, olvida. Cuando Dios perdona, dice, no me debes nada. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Supongamos que usted mató a alguien, pero usted está arrepentido. Pero usted le dice al juez, yo estoy arrepentido de lo que hice. ¿De algo le sirve lo que usted diga al juez? Vas a pagar 40 años. En cambio, si usted mata a alguien, supongamos que Dios es el juez de la tierra y dice, yo estoy arrepentido. Según esta palabra, ¿el Señor le perdona o no le perdona? No vas a pagar 40 años. Estás arrepentido. Tremendo, ¿no? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es amor. Porque Dios es un Dios perdonador. Porque Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón.
Nosotros los seres humanos no sabemos lo que hay en el corazón, si una persona está arrepentida o no está arrepentida, pero Dios sí sabe si una persona realmente está arrepentida de lo que hizo. Por eso el Señor dice: si estás arrepentido, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra está en el versículo 26 y 27. Jesús, estando en la cruz, miró a su madre María y le dijo: mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a Juan, su discípulo amado: he aquí a tu madre. Qué palabras tan lindas, ¿no? Madre, he aquí a tu hijo, y al discípulo amado: cuida a mi mamá. En pocas palabras, en palabras paisas, ¿no? Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, menos Juan. Juan y María estaban al lado de la cruz. Eran momentos muy duros para la Virgen María, viendo morir ¿a quién? A su hijo, viendo agonizar a su hijo, viendo sufrir a su hijo. Y aquí vemos que Jesús honra a su madre. ¿Se acuerda que eso está en la Biblia? Hijos, honra padre y madre para que te vaya bien en la vida. Aquí Jesús mostró amor para con su madre María. Jesús se preocupó por ella para que no la dejaran sola, para que no la dejaran desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no desatendió a su madre. Aquí Jesús estaba cumpliendo el plan de salvación para toda la humanidad, pero tuvo amor para no descuidar a su madre terrenal. Yo creo que esto es un ejemplo muy maravilloso para cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros descuidamos a nuestros padres, descuidamos a nuestra familia, dizque porque hay cosas más importantes. ¿O no? No falta el pastor que se le murió la mamá ayer. Hoy es el velorio, pero no puede estar en el velorio ni en el entierro porque le toca predicar en el culto. Eso es un sinvergüenza. ¿La cogieron o no la cogieron? No falta la esposa y madre que está todo el día en el ayuno y no hace de comer, no arregla la casa, mientras que todos en la familia allá en la casa se están muriendo de hambre. No falta la mamá, como me pasó en la Gabriela, una hermana de la iglesia. La tuve que exhortar cuando me di cuenta de eso, que dejó encerrado a sus hijos con llave y sin comer para venir a la iglesia. Dice que porque estaba haciendo algo muy importante. Pues Jesús estaba salvando a la humanidad en la cruz. Y aún en medio del dolor se preocupó por su madre terrenal. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántos hijos descuidan a sus padres que no los visitan, ni aun cuando están enfermos? O hay hijos que tienen un corazón tan malo que mandan a sus padres a un asilo. Sí, yo entiendo que hay enfermedades donde el papá y la mamá necesitan de pronto cuidados de profesionales y en un asilo lo van a tener. Y usted tal vez no va a tener esos mismos cuidados en la casa. Esos son excepciones de la regla. Pero hay hijos que no les da nada mandar a sus padres a un asilo. Jesús honró ¿qué? A su madre.
usted y yo debemos de honrar ¿qué? A nuestros padres, a nuestra familia. La cuarta palabra está en Mateo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez de las 7 palabras, esta es la palabra más misteriosa que hay. ¿Cómo así que el Padre abandonó a su Hijo? ¿Cómo que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo, son 3, pero son uno? Aquí el Padre y el Hijo, ¿qué? Se separaron por un leve tiempo. Por eso es una palabra misteriosa. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba llevando todos los pecados del mundo. Jesús estaba llevando toda la culpa por nuestros pecados. Cuando Jesús dijo esta palabra, Jesús estaba sufriendo el castigo por todos los pecados de cada uno de nosotros. Y Jesús sabía que Él temporalmente iba a estar separado de su Padre Celestial. Primera vez que el Padre se separaba temporalmente de su Hijo. Porque Jesús sabía que estaba llevando en sus hombros los pecados del mundo. En Habacuc 1:13 dice que Dios es tan limpio de ojos que no soporta ver el mal. ¿Entienden esa frase? Que Dios es tan limpio de ojos que Él no ve el mal. Que Él, cuando ve que un hijo suyo está en pecado, ¿el qué? ¿El qué hace? Él cierra los ojos o voltea para no mirar. Jesucristo estaba llevando en la cruz todos nuestros pecados. El sufrimiento de Jesús era horrible. Jesús soportó los golpes, pero no se quejó. En cambio, esto sí era una queja. Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús soportó los golpes, permaneció fuerte ante las burlas, no se quejó cuando lo insultaron, no se quejó cuando le gritaron, cuando le clavaron sus manos y sus pies. Él no gritó. Pero cuando el Padre Celestial lo abandonó por un poco de tiempo, su corazón estaba roto. ¿Sabe qué nos enseña esa palabra? ¿Qué tal si me colocan por favor esa palabra, esa cuarta palabra? No hay nada más terrible para aquel que ha experimentado la presencia de Dios y ahora no tenerla. Vuelvo y repito. No hay nada más terrible para aquel que ha experimentado la presencia de Dios y ahora no la tiene. Esa persona puede decir estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda que David también dijo lo mismo en el Salmo 51? No me eches delante de ti. Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que era no tener la presencia de Dios. Aquí en esta cuarta palabra vemos el horror del pecado. ¿Cuál es el horror del pecado? Que nos aleja de Dios. Pero también esta palabra nos enseña el costo que tuvo que pagar Cristo por nuestros pecados. Amén. Y mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Quiero terminar esta cuarta palabra leyendo este texto. El que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso?
La quinta palabra, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y tomé agua en el momento, ¿no? Pero no lo planeé, fue algo así. Jesús tenía dos naturalezas. ¿Usted sabía? Tenía la naturaleza divina, pero también tenía ¿qué? La naturaleza humana. En el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Cuando el Padre se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Se acuerdan que también Jesucristo lo dijo allí en Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo como el Creador, el Juez, el Salvador, pero también en el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús haciendo obras que solo lo hace Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo sanó al paralítico que bajaron por el techo? ¿Qué fue lo primero que Jesucristo le dijo a ese paralítico? Tus pecados te son perdonados. Eso ningún hombre, es una blasfemia que un hombre diga: tus pecados te son perdonados. El único que puede decir eso es ¿quién? Es Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo obras que solo lo hace Dios. Cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda. ¿Se acuerdan también cuando Jesucristo estaba con sus discípulos en la barca y hubo una gran tempestad? Cuando Jesús reprendió el viento y dice que se hizo gran bonanza, y los apóstoles dijeron: pero ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? ¿Se acuerdan también cuando Jesucristo fue adorado como Dios? ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Jesús estaba en la barca y vino caminando sobre el mar? Y dice la palabra de Dios que cuando Él llegó a la barca, lo adoraron. John, me coloca por favor ese Mateo 14:33. Si Jesús no era Dios, entonces es una blasfemia adorar a un hombre. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que Jesús es tanto humano como divino. Pero vamos a la parte humana, porque esa palabra tengo sed está mostrando ¿qué? La humanidad de ¿quién? De Jesús. Jesús tuvo necesidades, se cansaba, también tuvo hambre, dormía como cualquier mortal. Jesús tuvo emociones humanas como cualquiera de nosotros: tristeza, alegría, llanto. Jesús tuvo experiencias humanas como toda experiencia que tiene todo ser humano. Nace, crece. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Lucas 2? Que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Es la única referencia que hay de Jesús cuando era adolescente, que Él crecía en estatura, pero también crecía ¿qué? En sabiduría. Hay parecido a muchos de nuestros adolescentes hoy en día, ¿no? Que crecen en estatura, pero no en sabiduría. Jesús nació como todo mortal, creció como todo mortal y también murió como todo mortal. ¿Por qué? Porque Jesús era tanto divino como humano. Jesús tuvo una relación de familia con José, con María, con los demás hermanos. Y Jesús estuvo 30 años viviendo en casa de papá y mamá. Cuando cumplió 30 años, dirá usted: ay, pastor, un buen dato. Hasta los 30 pues voy a estar con mis padres. Jesús estuvo en el ministerio 3 años nomás.
salió de la casa de papá y mamá a los 30, los últimos 3 años se los dedicó al ministerio. Jesús sufrió tentaciones, sufrimientos, pruebas, crucifixión y muerte y sepultura como cualquier mortal. Jesús experimentó todas las limitaciones humanas normales de todo ser humano. Por eso Él dice ahí, tengo sed. ¿Sabe qué nos enseña esa frase? Que Dios también sabe cuando usted tiene sed, cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene una necesidad. Porque Él pasó por ahí. Él sabe lo que es perder a un ser querido. Él sabe lo que es tener una enfermedad, lo que es tener a un papá o una mamá enferma o a punto de morir. Hebreos 4:15. Ese texto es precioso. Tal vez de los textos más lindos que hay en la Biblia es este. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Dios se compadece ¿de qué? De nosotros. ¿Sabe qué es compadecer? Empatía. ¿Sabe qué es empatía? Meterme en los zapatos del otro. Compasión es preocuparme por lo que le está pasando al otro. Jesús se compadeció de su pueblo. Jesús se compadece de nuestra angustia. Él se apiada de su pueblo. Pero lo diferente de Dios a nosotros es que nosotros simplemente sentimos tristeza al ver a alguien que está pasando por una necesidad, por una prueba, porque de ahí no podemos hacer nada más, porque no somos omnipotentes. En cambio, Dios no solo tiene empatía ni preocupación o tristeza por el otro, sino que Dios es un Dios que actúa cuando alguien está triste, cuando alguien está pasando por un problema, por una necesidad. Dios no se queda con las manos cruzadas. Él no es solo un espectador, Él es un Dios omnipotente que puede hacer de esa dificultad, de esa situación difícil que estás pasando, sacarte adelante y salir triunfante de esa necesidad que tienes. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicándole a 5,000 personas y Él dijo, tuvo compasión porque ya eran 3 días y sin comer? Compasión. Jesús multiplicó ¿qué? Los panes y los peces. ¿Se acuerdan también cuando Jesucristo resucitó al hijo único de la viuda? Ese pasaje es lindo. Leámoslo, Lucas 7:13 al 14. Y cuando el Señor la vio, a la viuda, que estaba llorando porque iba a llevar a la sepultura a su único hijo, Jesús se compadeció de ella y le dijo ¿qué? Dios también nos está diciendo en esta noche eso. No llores. Y Jesús, acercándose, tocó el ataúd y los que lo llevaran se detuvieron. Y Jesús le dijo a este joven que estaba muerto, le dijo, joven, a ti te digo ¿qué? Levántate. ¿Tienes sed? Tranquilo, Jesucristo también tuvo sed. Y Dios se compadece de ti. Y Dios te va a ayudar. ¿Cuánto lo creen? La sexta palabra está en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿consumado qué? La palabra ahí consumado significa en griego, pues la palabra es testelestai en griego, pero esa frase significa misión cumplida. Jesús estaba diciendo misión cumplida. Consumado es un grito de triunfo. Tal vez el triunfo, el grito de triunfo más grande de la historia de la humanidad. Consumado es. La palabra consumado es también significa ya, la salvación ya está hecha. La obra ya está hecha. Ya Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, la obra que me mandaste hacer, ya la hice.
Consumado es significa he acabado la carrera. ¿Se acuerdan que esa frase también la dijo Pablo los últimos segundos de vida que tenía? He terminado la carrera. La palabra consumado es significa ya. El rescate ya está pagado. ¿Cómo así que rescate? ¿Un rescate qué es? Cuando a alguien lo secuestran, ¿cierto? A uno, y uno tiene que pagar una cantidad de dinero para que lo dejen libre. ¿Sabe? Usted y yo éramos esclavos del pecado. Jesucristo pagó el precio para que usted y yo fuéramos ¿qué? Libres. Amén, hermanos. La gloria sea para Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Cuando Jesús murió, en este momento, hace 2000 años, existía un completo sistema de sacrificios dentro del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de ese texto de Ezequiel 18:20 que dice: el alma que pecare, esa morirá? Esta palabra, consumado es, todavía existía esa ley. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Para que un judío, Dios le perdonara su pecado, él tenía que sacrificar un animal. Y ese animal era el sustituto de él. Porque la ley decía: el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Entonces el que iba a morir era ¿qué? El animalito. Y esa era la única forma en que la gente podía ser perdonada y podía ser limpia. Pero Jesús fue el último y final sacrificio por nuestros pecados. ¿Se acuerda que Cristo, uno de los nombres de Jesús es que Él es el Cordero de Dios? Y como Él es el Cordero de Dios, entonces Él fue el último sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo vino a terminar la obra de salvación. Jesús pagó la pena completa por nuestros pecados. Nada más se necesita. Ya Jesús dijo: consumado es. La obra ya está hecha. Ya la salvación de la humanidad ya está hecha. Nada más se necesita. Nada más puede ser añadido a la obra de Cristo. Ni penitencias. No tenemos que caminar hasta Girardota. No tenemos que hacer ritos religiosos. No tenemos que pagar ninguna misa para que las almas salgan del purgatorio. Ya no tenemos que hacer ningún mandamiento humano para alcanzar la salvación. Ya no tenemos que respetar ninguna tradición ni ninguna obra humana para alcanzar la salvación. Pilas con lo que voy a decir. Hay hermanos que creen que si vienen todos los domingos al culto se van a salvar. Así vivan como les dé la gana entre semana. Eso son obras. Recuerde que no es por obras que vamos a ser salvos. Hay muchos hermanos que leen la Biblia pero fornican, adulteran, roban, mienten. Hay otros que dan sus diezmos y creen que porque dan sus diezmos ya tienen un pedacito de cielo arriba. No, hermanos. Usted puede ayudar a muchos pobres, dar muchas donaciones, millones, pero de nada les sirve esa obra para alcanzar la salvación. Ya la obra la hizo ¿quién? Jesús. No me malinterpreten. Hay que venir a los cultos los domingos. Hay que diezmar. Hay que ayudar a los pobres. Pero nunca debemos de hacer esas cosas porque de esa manera nos vamos a salvar. No. Hacemos esas obras porque ya somos ¿qué? Salvos. Hacemos esas obras porque Cristo habita en nosotros, porque esas son obras del Espíritu Santo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Y si usted es cristiano, tiene que dar esas obras, pero no para alcanzar la salvación, sino porque ya somos ¿qué? Salvos. Consumado es. Recuerden esa sexta frase: misión cumplida, salvación efectuada, la obra ya está hecha, nada más se necesita
hacer. La séptima palabra es: en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Esta última palabra fue una simple oración. Quiero que hagamos un ejercicio. De pronto usted ha pensado en la muerte o no. ¿No ha pensado en ella? Bueno, entonces pensemos en un momento con los últimos días de vida que tenga acá en esta vida, o las últimas horas de vida que tenga acá, ¿cómo las voy a vivir? Jesús simplemente hizo una oración: Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Vemos a Jesús aquí desgarrado, triste, una tristeza frenética porque iba a morir. ¿No? Aquí Jesús enfrentó la muerte como un vencedor. Jesús sabía que al morir, Él no iba a estar solo, que el Padre Celestial iba a estar ¿qué? Con Él. Jesús sabía que la muerte no era el final de todo. Jesús sabía que al tercer día iba ¿qué? A resucitar. Ya. Cuando estés a punto de morir, recuerda eso. La muerte ¿qué? No es el fin. Recuerda que hay resurrección de muertos. Jesús sabía que al morir estaría en las manos del Padre Celestial. ¿Cómo debemos de ver nosotros la muerte? ¿Cómo debe de ver un cristiano la muerte? Apocalipsis 14:13. Para que se sorprendan. Dice: bienaventurados ¿qué? Felices los que mueren en el Señor. Dichosos, doblemente felices los que mueren en el Señor. Así debemos de ver la muerte. Filipenses 1:21 al 24. Para mí estos pasajes, este pasaje sobre todo, para mí es uno de los pasajes más lindos del apóstol Pablo. Yo recuerdo estos pasajes cuando estaba en el seminario y la profesora que nos enseñó el libro de Filipenses nos explicó este pasaje. Yo quedé asombrado desde ahí. Filipenses 1:21 al 24. Dice Pablo: para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ¿qué? ¿Será que creemos eso? ¿Que el morir es ganancia para un cristiano? Casi no hay amenes. Pero eso es una verdad y así hay que ver la muerte. El morir es una ganancia. El verso 22 empieza Pablo una lucha que tal vez usted y yo tenemos. Dice Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Sabe Pablo qué estaba diciendo ahí? Señor, para mí el morir es ganancia, pero en el verso que leemos ahí, él dice: Señor, pero si vivo y si estoy unos añitos más de vida, esto va a ayudar para el beneficio ¿de qué? De la obra. Entonces Pablo dice: Señor, entonces no sé qué escoger. Morir, que es una ganancia para estar contigo, o mejor estar acá unos días más por el bien de la obra. Verso 23, dice Pablo, está en esa dicotomía. Dice: Señor, porque es que de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Señor, no sé qué escoger entre la muerte, o no sé si escoger mejor la vida. Y dice Pablo: teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Verso 24. Wow. ¿Cuál fue la decisión que tomó Pablo? ¿Morirse? No, la decisión que tomó Pablo fue el texto que sigue. Pero quedarme en la carne, es decir, vivir otros añitos más, es más necesario
por causa de vosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Así hay que ver la muerte. ¿Se acuerda lo que Jesucristo dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y para mí uno de los textos más lindos referente a la muerte, al tema de la muerte, está en Salmos 48:14, y con esto termino. ¿Lo tienen, por favor? Salmos 48:14. No, ese no es. Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Cuántos lo creen? Que Dios es un Dios eternamente y para... No solamente Él es Dios de vivos. Eternamente significa que es eterno. Pero mira lo que dice, sigue. Dios nos guiará aún más allá de ¿qué? De la muerte. Por eso Jesús dijo con tanta frescura: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ese último sermón que diste en la cruz del Calvario. Gracias porque es verdad. Es el Evangelio en miniatura. Es la síntesis del Evangelio. Estas 7 palabras. Y Dios, estas 7 palabras no nos las inventamos los pastores o los curas o la iglesia, no. Esas palabras están ahí en la Biblia. Fueron registradas por los discípulos. Dios, gracias por este día, porque este día recordamos esas últimas 7 palabras. Y espero, Señor, que esta palabra no haya sido predicada en vano. Que esta palabra, oh Dios de la gloria, lleve fruto, y fruto en abundancia, y un fruto que dure. Oramos, Señor, para que nos vamos para la casa, pero con gozo, con alegría, porque hemos escuchado la palabra de Dios en esta noche. Dios, gracias por colocarnos ese querer como el hacer de venir hoy al culto. Gracias, Dios, porque nos vamos con esta palabra para nuestras casas. Llévanos en paz y en bendición hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.